El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Esto ya es muy interesante, ¿no? Todos nosotros queremos la cobertura de la nube, entonces hay que erigir el tabernáculo. Amén. Y ese tabernáculo es llamado la tienda del testimonio. Miren la relación del tabernáculo levantado y el testimonio. Sobre el testimonio, que es el tabernáculo, el Señor hace descender su nube, su presencia. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente. Qué precioso. El Señor no levantó el tabernáculo para abandonarlo. Él, cuando descendió, aunque Él, en un sentido, Él es omnipresente, en el sentido, digamos, de su esencia, de sus atributos divinos, pero en su economía, en su administración, en su moverse para con nosotros, Él desciende. Y descendió al monte Sinaí en aquella ocasión, y nadie se atrevía a acercarse, y el Señor mismo enseñaba la reverencia y el temor de Dios, porque a veces somos tan ciegos que caminamos sobre terrenos sagrados sin darnos cuenta y podemos ser fulminados, y Dios no quiere fulminarnos. Dios quiere enseñarnos a estar cerca de Él y poderle conocer sin caer muertos. Entonces, el Señor fue enseñando, pero Él no se quería quedar arriba en el monte. Él quería descender del monte, y por eso le pidió a su pueblo que le haga una tienda, un tabernáculo para Él, y que Él moraría en medio de su pueblo. Dios no quiere quedarse solamente arriba en los cielos. Claro, sí, Él es el Dios de los cielos y de la tierra, pero Él quiere ser Dios en la tierra. Él quiere que en la tierra se haga su voluntad también, así como se hace en el cielo. Entonces Él quiere bajar del cielo no solamente hasta arriba del monte Sinaí, sino incluso bajar del Sinaí hasta la tienda. Y claro que aquella tienda no era solo aquella era la figura de la verdadera. Pero la verdadera está aquí sentada, y en todas partes de la tierra está la verdadera casa del Señor, que es el cuerpo único de Cristo, la familia única del Señor. Esa es la casa de Dios. Entonces Él quiere que le hagamos casa para hacer reposar su nube. Y dice, y así era la nube, el fuego, continuamente. Él no viene de visita, Él viene para quedarse. Esta es su casa, ¿verdad? Esta es su casa. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. El Señor estaba entrenando a su pueblo para seguirle. Entonces ellos estaban felices, teniendo su experiencia, su avivamiento, su cobertura por un tiempo. Pero de pronto se levantaba la nube y había que seguir detrás de la nube. No había que levantarse antes, pero no había que quedarse atrás. Había que aprender a seguir la nube, estar atentos al mover de la presencia del Espíritu del Señor. Entonces dice el 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. El Señor los había introducido en una de sus jornadas para aprender algunas de sus lecciones, y se detenía el tiempo que fuera necesario en esa jornada, en ese asunto, en esa experiencia, hasta que ya estuvieran listos para la segunda. Cuando termina primero, se pasa a segundo. Cuando se termina segundo, se pasa a tercero. Pero no se puede pasar a tercero sin terminar segundo, ¿verdad? Entonces no hay que correr ni tampoco atrasarse. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Pues este es el entrenamiento de Dios en el seguimiento colectivo. El Señor hace pasar a su pueblo por distintas experiencias, a veces son gratas, a veces son desagradables, pero de todas maneras es el Señor el que determina cuándo comienza esa nueva jornada y qué lección hay que aprender esa nueva jornada. Y cuando ya las cosas están en su punto, entonces se pasa a la siguiente. Es como una señora que está haciendo arroz, no puede sacarlo del fuego, de la olla, lo que está haciendo en un horno, cualquier cosa, no lo puede sacar antes de tiempo porque le queda crudo. Y a veces está haciendo un pan, una torta y la pone debajo para que se cocine lo de abajo, luego la tiene que sacar y ponerla más arriba, y la que estaba arriba ponerla abajo para que se cocine lo de arriba, ¿verdad? Y así es también con nuestra vida. El Señor está cocinando los panes de la proposición, que son las congregaciones de su pueblo, las iglesias de Dios. Entonces Él nos hace pasar por determinados periodos, y cuando llega la hora de aprender una nueva experiencia, la nube se levanta y nos introduce en una cosa nueva, en una situación nueva. No hay que adelantarse ni hay que atrasarse. Hay que tener discernimiento en el espíritu del mover de la nube, de la presencia del Señor. Que no nos pase como se dice de Caín, que salió de la presencia de Dios y no la discernía. Hay que seguir al Señor. ¿Amén? De esto habría mucho más que decir, pero esto es solamente una parte introductoria. Ahora les pido que regresemos en el mismo libro de Números, pero unos capítulos antes, al 4. Sepamos de que eso que leímos en el 9 sintetiza una serie de muchas jornadas en que se aprendieron muchas lecciones, y por eso había que pasar por todas ellas. Sin embargo, aunque en cada jornada se aprendían lecciones diferentes, sí, había algo que permanecía siempre en todas las jornadas. Había una disposición que Dios había dado, y esa disposición la vamos a encontrar aquí en tipología. Acuérdense que todo esto es tipología. Dice en 1 Corintios que estas cosas